Hoy vamos a continuar el tema bíblico de los mandamientos. Después de termos visto el primero con os 4 pecados contra el primer mandamiento, seguimos al final de la catequesis prolongada sobre los santos ángeles en la Sagrada Escritura. Continuamos la reflexión de los mandamientos con el segundo y tercero mandamiento, y hoy vamos a ver el cuarto: honrar al padre y a la madre. Y empiezo con la lectura de San Mateo, capítulo 12. Un escriba se acercó de Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu próximo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Normalmente, cuando vemos una representación de los mandamientos, ellos están grabados en 2 tablas. En la primera tabla están los 3 primeros mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Y claro, los 3 juntos nos ayudan a amar a Dios como el primero en nuestro corazón, como el primero sobre todas las cosas, como el primero en nuestra vida. Y en la segunda tenemos los otros 7 mandamientos. Si los primeros ayudan-nos en nuestra relación con Dios, los otros 7 nos ayudan a amar el próximo como a nosotros mismos. Por tanto, indican la orden de la caridad. ¿Quién es nuestro prójimo más prójimo? Y después va hasta cómo debemos tratar las cosas de este mundo, las cosas de este mundo material, de la tierra. Y por tanto, en la orden de la caridad, nuestros padres son los primeros que debemos amar después de Dios. ¿Y por qué? Porque a ellos debemos nuestra vida. Fue gracias a su amor que concedió nuestro cuerpo que Dios creó nuestra alma para infundir en aquel cuerpo concebido. Y también los padres son los primeros que nos regalaron el conocimiento de Dios. Y por tanto, el cuarto mandamiento está contenido en estas palabras: honra a tu padre y a tu madre, para que prolongues tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Pero el cuarto mandamiento, mismo que esté apuntado padre y madre, también están incluidos aquellos que están en nuestra vida, en nuestro camino, con autoridad. Y el nuevo catecismo, en el número 2199, está escrito: el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres.
pero también se refiere a otros miembros de nuestro grupo familiar, de nuestra familia, que tienen lazos de la sangre. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y también la familia del lado de nuestro padre y nuestra madre. También se extiende, por ejemplo, a los deberes de los alumnos en relación a los maestros, empleados en relación a sus patrones, a los subordinados con sus jefes y los ciudadanos en respecto a la patria, y también aquellos que administran la nación, la gobiernan con preceptos justos. Entonces vemos que también en este mandamiento están incluidos, por ejemplo, aquellos niños que no tienen padres por alguna razón, sus tutores. Por ejemplo, la gente que cuida de ellos. Y por tanto, es importante mirar este cuarto mandamiento con una dimensión más universal y, claro, en primer lugar, está aquí nuestra familia del primer grado. Entonces, podemos ver la importancia del cuarto mandamiento porque es el único que Dios regala, promete bendiciones ya en este mundo. Por tanto, la recompensa del honor que damos a nuestros padres, el Señor nos recompensa ya en este mundo, como está escrito en el libro Ben Sirá, Eclesiástico, capítulo 3, esta la primera lectura que leemos en la iglesia, en la fiesta de la Sagrada Familia. Por tanto, es tan importante para imprimirnos en nuestro corazón. El Señor quiere que el padre sea respetado por sus hijos y confirmó el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños, a quienes le dieron la vida. Honra a tu padre con obras y de palabra, para que su bendición descienda sobre ti, porque la bendición de un padre afianza a cada de sus hijos, pero la maldición de una madre arranca sus cimientos. No busques tu gloria a costa del deshonor de tu padre, porque su deshonor no es una gloria para ti. La gloria de un hombre proviene del honor de su padre y una madre despreciada es un oprobio para los hijos. Hijo mío, socorre a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva. Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él y no lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada a un padre
no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Portanto, é uma leitura muito linda, muito linda, muito linda, as promessas que o Senhor já, por exemplo, que hacemos o honor que damos a nossos padres, já serve de expiação por nossos pecados. Acumula um tesouro quem honra sua madre. Claro, é um tesouro que não pertenece neste mundo. También cuando ore será escuchado y también será bendecido en los hijos. Vemos que son promesas muy grandes, muy lindas. Entonces, vemos que este cuarto mandamiento tiene como base la unión entre la pareja. Por tanto, la familia cristiana nace con el consentimiento de los dos en el día que celebran su matrimonio. Y es curioso que el matrimonio es el único que no es el sacerdote que celebra el matrimonio. Quien celebra el matrimonio son los novios y el sacerdote es testigo. Y en nombre de Dios da la benedicción. Pero quien celebra el matrimonio son los dos, novio y la novia, que entre ellos cambian el consentimiento. Y el matrimonio y la familia están ordenados para tres preciosidades. En primer lugar, para el bien de los de la pareja, del esposo y de la esposa. Por eso es muy importante como esta unión, como este apoyo mutuo, nunca debe se quedar viejo, siempre nuevo, ser más profundo hasta la hora de la muerte. Y este bien de los dos genera nueva vida, los niños. Y los niños, Dios al confiar un padre, una madre, un hijo, entonces Dios también confía la tarea de su educación para la tierra y para el cielo. Y estos, entonces, son los tres finalidades del matrimonio y de la familia, que nunca, en ningún momento se puede olvidar. Por tanto, es tan importante este sacramento que cuando un joven verdaderamente acepta formar una nueva familia con su esposa, su novia, este amor nuevo ultrapasa el amor del padre y de la madre, porque el hombre dejará padre y madre para se unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Nace una familia nueva. Por tanto, con el sacramento del matrimonio, el amor filial no se queda destruido, pero el corazón do esposo y da esposa gana una nueva dimensión. Y vemos de padres buenos, unidos, rectos, padres
que tiene honor, solamente de una buena árbol puede salir buenos frutos, buenos hijos. Y en esta charla eu vou recurrir algumas vezes ejemplos que la Sor Lucía de Fátima, que ela escreveu su quinta y sexta memoria sobre la vida de su madre y de su padre, sobre la vida de su familia. Y en una página ela dio un ejemplo muy lindo del amor do padre para su madre y de la madre para su padre. Ella escribió: poco casi nada sé de la juventud de mi madre, solo recuerdo una conversación a la que asistí y no olvidé, aunque en ese momento no entendí casi nada de su significado, pero me llamó la atención. Toda la familia estaba junta, sentada alrededor de la chimenea. Mi hermana Gloria dijo que un joven del lado de Santa Catalina le había pedido una cita, pero como ya estaba hablando con un de los casales, no sabía cuál sería el mejor. La madre respondió: lo que llegará a ser lo mejor es que nadie lo sabe. Lo que sabes elegir es uno que sea un buen cristiano, obediente, trabajador, honesto y honorable. Si alguien quiere hacerte cometer un pecado, no le hables, da la espalda, porque eso es señal de que no es ni honesto ni casto, nunca te darán una buena vida. Es mejor estar soltero que mal casado. Y el padre agregó: te diré algo que tal vez nunca antes te había dicho. Cuando le pedí una cita a tu madre, lo primero que acordamos entre nosotros fue mantener pura la flor de nuestra castidad hasta el día de nuestra boda para ofrecer a ella a Dios, a cambio de su benedicción y de los hijos que nos quería dar. Por eso nos ha bendecido dándonos este ranchito. Portanto, sabemos que es verdad, muchas veces en la escuela los niños tienen comportamientos muy agresivos en la escuela y no tienen rendimiento escolar, estão agitados, agresivos, enojados por causa del ambiente que tiene en su casa. Portanto, un niño que siempre ve y escucha peleas, tensiones, discusiones entre los padres, esta inseguridad que el niño siente se refleja en su comportamiento y su aprovechamiento en la escuela. Por eso, ven, ¿cuántas parejas se miran como dos rivales que disputan la autoridad? También, en vez de la complementariedad y de la ayuda, reina una relación de dominación, de violenta, y vemos que verdaderamente esto va a marcar para siempre la vida futura de los niños. Y una cosa muy importante que hoy nosotros olvidamos, y nosotros, cuando yo hablo nosotros sacerdotes, olvidamos de hablar, no lo sé por qué, pero
há uma palavra na Escritura que deve estar sempre presente em todos os momentos de uma pareja. Mesmo que já estejam casados há 40 anos, não importa. Sempre é um dado que deve estar sempre. Temos que conquistá-lo hasta o último minuto de nossa vida. Que Jesus nos ha dejado esta palavra como Cristo amou sua igreja. Assim, o esposo deve amar sua mulher e sempre al resto também é válido. Sempre que o Senhor habla el hombre, sempre está a mulher também. E como é que Jesus amou sua igreja? Com um amor total, verdadeiro. Um amor total é o Senhor amou sua igreja, amou nós outros, hasta el ponto de dar sua vida por nós outros e derramar todo su sangre. Se recuerden, la primera vez que Jesús derramó su sangre fue en el momento de su circuncisión. Él derramó unas gotitas de su sangre. Aquellas gotas, una gota solamente de la sangre de Jesús es suficiente para salvar toda la humanidad. El sangre que Jesús derramó con 8 días era suficiente para salvar toda la humanidad de todos los tiempos, porque la sangre de Jesús a los ojos del Padre tiene un valor infinito. No há precio que podemos avaliar la sangre de Jesús. Pero Él preferiu dar todo, sem se quedar com nada. Mesmo el sangre que él tenía en su corazón, en sus pulmones, él derramó mismo después de su muerte, para no se quedar con nadie. É este amor total, radical, que es el amor verdadero. Y el amor verdadero es un amor definitivo e fiel. São 2 características do amor verdadeiro. E que significa isto? Quando, no dia do matrimônio, o novio recebe sua novia e a novia recebe seu novio, significa que aquele que eu elegi para minha vida é o primeiro depois de Deus em meu coração. E amar de todo o coração significa com tal radicalidade que llena, aquela pessoa llena o coração, que não há espaço para outra pessoa ou para outras pessoas, outras mulheres, não. Aquela é minha eleita, não há lugar para mais. E quando se habla não há lugar para mais, significa não há lugar para mais nenhuma pessoa em meus pensamentos, em minhas miradas, em minhas palavras, em meus sentimentos, em todas as minhas capacidades. És minha mulher, que és a primeira, que llena minha vida. Assim, Cristo amou a igreja. Assim, Cristo amou nós outros. E uma coisa única em toda a humanidade. E não há. Por isso, o matrimônio é um caminho de consagração.
É um caminho de consagração, como é a vida religiosa, como é a vida sacerdotal. Em caminhos distintos, pero la consagración a Dios es la misma. El sacerdote tiene que se dar completamente a Dios, que não há espaço para outra coisa que não seu sacerdócio, seu ministério, seu serviço para a glória de Deus. Como el religioso e religioso é o mesmo. Então, vemos que a particularidade, a singularidade de la pareja unida em Deus, su amor é um sinal para o mundo, mesmo para aqueles que não são crentes, é um sinal do amor radical de Deus, do amor decisivo de Deus, que quer dizer decisivo, é um amor para sempre. É um amor que não é um amor de experiência. Não. O verdadeiro amor se faz um investimento e é definitivo. Então, amar 100%, sempre, e lutar para que seja sempre 100%. Se minha mulher ocupa meu coração 100%, não tenho lugar para outra coisa, não sei ela, depois de Deus. E então, vemos que se queda definitivo, não há espaço para uma terceira pessoa entre a pareja, e também vemos que a pareja é um sinal do amor verdadeiro e definitivo de Deus, e também o amor de la pareja, o honor que a mulher regala a seu marido e o marido a sua mulher, toca diretamente o amor del Padre eterno. Podemos dizer que a vida religiosa está mais voltada ao Espírito Santo. É uma vida consagrada a Deus en el amor del Espíritu Santo. El sacerdócio ministerial está mais consagrado ao Hijo. El sacerdote é chamado por la tradición de la Iglesia, por los padres de la Iglesia, alter Christus, outro Cristo. Pero la pareja está mais direccionada com el Padre eterno. ¿Por qué? Porque el Padre da su bendición a esta pareja que vive, que procura vivir em sua graça, e quando um corpo é concebido por estes padres, Deus se obriga a criar uma alma que nunca existiu, e que Deus verdadeiramente cria uma alma para infundir em aquele corpo concebido, para que se torne um ser vivo, uma criatura humana que nunca existiu nenhuma como ela. Portanto, vemos que a pareja, como está tão unida a Deus, que verdadeiramente Deus continua sua obra criadora através de eles. E também há outro exemplo da interajuda dos padres da irmã Lucia, que vale a pena escuchar, que são muito lindos, muito profundos. Como esposa, a madre foi inteiramente fiel a todos seus compromissos matrimoniais. Quando la chamavam para ir a algum lugar a cuidar de los enfermos,
Antes de salir de casa, encomendaba a una de las hijas que hiciera su trabajo y le decía al padre cuando venía a dónde había ido o dónde estaba. Si estaba cerca, papá me tomaba de la mano y me acompañaba a ver si mamá podía venir a cenar con la familia. Si pudiera, aunque tuviera que esperar un poco, el padre esperaría. Y los tres volveríamos a casa a cenar con toda la familia junta. Si mamá decía que no podía dejar a los enfermos, papá vendría a casa conmigo y mi hermana María compartía la cena con cada uno, reemplazando a mamá. Si mi hermano o una de mis hermanas le pedía a mamá que fuera a algún lugar fuera de lo común, como una boda, porque los habían invitado, o fiestas, etc., mamá preguntaba si se lo habían pedido a papá. Si no, ella respondía, ve y pregúntale al padre y a ver qué dice. Se le preguntaba primero al padre, te respondía de la misma manera. Ve y pregúntale a la madre y a ver qué dice. Y así estuvieron siempre de acuerdo un con otro y en paz. Si por la noche venían a llamar a la madre para ir a curar un enfermo, el padre era el que se levantaba a ver quién llamaba. Luego se le llevaba al mensaje a la madre y mientras ella se arreglaba, el padre batía en un bol 2 yemas de huevo en una cucharada de miel y aguardiente para que la madre bebiera antes de irse. Encendía la linterna para que ella se la llevara y no tropezara en el camino. Se llovía y hacía frío, la envolvía en su abrigo, le ponía la capucha sobre la cabeza y se le abría el paraguas para que no se mojara ni tuviera frío. La madre, às vezes, rindo-se, contava el cariño com que la tratava el padre. E este lhe respondia, és que se te enfermas ou te mueres, eu não tenho outra madre que cuide de nossos hijos. É qualquer coisa de maravilhoso, maravilhoso. Os padres de la hermana Lucía. Eles terem, se ustedes pueden procurar en internet las memorias de Lucía, en el año internacional de la familia, o obispo de Leiria Fátima pediu a ella, com o rector de Fátima, que escrevera as memórias de sua família. Ela escreveu 4 memórias sobre Jacinta, Francisco e as aparições, e nunca escreveu nada sobre sua família, excepto a vivência que a família tinha no tempo das aparições. Pero, a parte disto, nunca. El Año Internacional de la Familia pediram a Lucía que escrevera suas memórias sobre seu padre e sua madre. São 2 memórias que são muito lindas, se ustedes podem ler. É um livro que ajuda muito na vida matrimonial. É verdade que era outra época, era o início do século XX, pero o mais importante não é a época, nem a circunstância, o mais importante é o amor. O amor não tem época, ou é verdadeiro ou não.
Y también es importante saber que Portugal, en el tiempo de las apariciones de Fátima, estaba en una gran crisis política. Hubo en 1910 la queda de la monarquía y fue instituida la República Masónica. Fue el periodo de grande perseguición a la iglesia y a la religión. Muchas iglesias fueron cerradas, los padres perseguidos en Portugal. Y entonces, en esta época de grande perseguición del gobierno a la religión y a la iglesia, que se pasó las apariciones de Fátima. Y también es importante saber que en este periodo de las apariciones, Portugal participó en la Primera Gran Guerra Mundial y fue una gran tragedia en Portugal la participación, porque la crisis del gobierno portugués, como tenía muchos partidos en aquella época, había una parte del gobierno que apoyó la participación y otra no. Entonces, los soldados portugueses que fueron para la guerra no fueron con un verdadero apoyo gubernamental de la nación. Y es por eso que a mayor parte del ejército portugués murió en la Primera Gran Guerra. Fue muy pocos los que volvieron a la patria. Eran hombres que tenían mucha coraje, que se lanzaban diante del fuego, pero no tenían armas ni tenían armamento para una cosa de estas. Por eso hay muchos testimonios de la participación portuguesa en su heroísmo, que por veces sin armamento lanzavam-se directamente en la muerte y poupavam a vida de los demás que se quedaron atrás de ellos. Y a este ambiente de crisis que fue el tiempo de las apariciones. Y las familias cristianas tenían que luchar mucho para conservar la fe, tenían que verdaderamente estar muy, muy firmes en sus convicciones para lutar contra el paganismo y contra el ateísmo que reinaba en aquella época. Por tanto, las dificultades que tenemos hoy no son muy distintas de aquellas que se vivió en el tiempo de los pastorcillos de Fátima. Isto es importante sabermos. Y también otra cosa, otro ejemplo que gostaria de ler a ustedes, que ustedes não têm oportunidade de ouvir isto muitas vezes. Outro exemplo da ajuda e da união entre padre e madre Lucía. El padre, quando as campanas da parroquia tocavam el ángel del Señor, salió del trabajo. Con la cabeza descubierta rezó las 3 Ave Marías y se fue a su casa. Mientras esperaba la cena, hacía o no buen tiempo, junto a la chimenea se sentaba en un banco de piedra en el patio contra la pared de la cocina. Conmigo en sus rodillas se entretenía contándome cuentos o enseñándome a cantar canciones regionales. La madre estaba allí en sus tareas. De vez en cuando pasaba por delante de nosotros y decía: ¿qué cosas le enseñas al pequeño? Si le enseñaras la doctrina. Entonces el padre decía: vamos a hacer la voluntad a vuestra madre. Y me tomaba de la manita tan pequeña para enseñarme a hacer
la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Luego me enseñó a rezar el Padre Nuestro, Ave María, credo, confesión, acto de contrición, mandamientos, la ley de Dios, etc. Luego, cuando estábamos juntos para la cena, me decía que repitiera lo que ya había aprendido. Y muy feliz se volvía hacia mi madre y decía, ¿ves? Fui yo quien lo enseñó. Y la madre respondía, eres un hombre muy bueno, siempre seguirás así. El padre respondió, Dios me dio la mejor mujer del mundo. Eu solamente hago esta pergunta. ¿Cuántas mujeres en su vida escucharon de la boca de su esposo esta palabra? Dios me dio la mejor mujer del mundo. Muy lindo, muy lindo. Es cualquier cosa que nos llena la alma. Y en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del cuarto mandamiento, en el número 2203 y siguientes, habla de los derechos y de los deberes. Por ejemplo, los deberes de los hijos, de una manera fundamental, son tres: respeto, obediencia auténtica y responsabilidad de los padres en su vejez. Y también tengo una lista de los deberes de los padres para con los hijos. Y claro que, en primer lugar, está criar y educar los hijos para el cielo, como hijos de Dios. Y por tanto son ellos los primeros catequistas de sus hijos. Pablo VI tem una encíclica, pienso que es una encíclica o una exhortación apostólica, no me recuerdo ahora, que se llama Evangelio. Agora me olvidé. Pronto, en que habla sobre la evangelización y él dice que la evangelización está apoyada, en primer lugar, los padres, la escuela y la parroquia. Y ustedes saben muy bien que hoy muchas veces los niños no tienen en casa formación, mucho menos en las escuelas que tienen programas completamente fuera de Dios, y se queda solamente la parroquia. Y muchas veces en condiciones completamente extremas. Y por eso, como es tan importante que los padres sean los primeros a dar la catequesis a los hijos. Y claro, también tiene la parte de los preparar para la vida en el mundo. Escuela, formación pedagógica, pero muy importante la formación humana. ¿Comprende? Un corazón bueno ayuda a ser un buen cristiano. Una persona bien formada es un buen cristiano. Como
uma boa persona para o cumprimento de suas tarefas, seus trabalhos, e verdadeiramente é importante toda esta formação boa del carácter, de la personalidade. E são sempre os padres que têm a primeira. Claro, tem outras coisas que depois vocês podem mirar em Novo Catecismo, 2230, 20 e seguintes. E por isso eu gostaria de terminar esta charla. Me perdoem por ler mais uma vez, pero é muito importante. Como a vida de los padres é uma escola para los hijos. Acreditem que é verdade. Exemplo que toca o coração de los hijos marca para toda a vida. E nas memórias de Lucía tem mais este exemplo que termino hoje. Quando o padre de minha madre se enfermou mais gravemente, as duas hijas maiores puderam ajudar a minha madre a tratá-lo. Maria deveria ter entonces entre 15 e 16 anos. Teresa entre 13 e 14, mais ou menos. Assim a madre las preparava para ajudá-la a substituí-la na prática da caridade, cuidando a los enfermos quando ela não podia. E graças a Deus seguiram bem seu exemplo. Minha irmã Teresa contou como na prática da caridade havia logrado salvar a vida de niño. Debió ser em Alvejar, onde se fora vivir quando se casou por segunda vez. La chamaram dia para assistir a parto difícil. Ela, sem saber o que fazer, mandou chamar ao médico. Quando nasceu o niño, le dijo a minha irmã: para enterrar, que está sem vida e não sobrevivirá. Pero minha irmã não quedou satisfecha com esta resposta. O médico se retirou e ela começou a tratar ao niño. Acercou a boca do niño a la suya, começou a respirar e a acalentá-lo. Pouco a pouco notou que o niño estava vivo e pouco a pouco começou a mover algumas de suas extremidades. La envolveu em panos calientes e foi a ponerla na cama ao lado de sua madre para dar-lhe calor. Intentaram poner algumas gotas de leite na boca que o niño absorveu e tragou. Al pouco tempo lograram que agarrara o pecho de sua madre e assim se criou com boa saúde, sem maiores problemas. Quando este niño era maior, minha irmã lo levou a sua casa dia que sabia que venia o médico e se lo mostrou, pedindo-lhe que lo examinara para ver se estava bem de saúde. O médico le examinou e disse que não lhe encontrava nada especial, que era niño de boa saúde, normal e desarrollado como qualquer niño de sua idade. Então, minha irmã lhe perguntou se lo conhecia. Respondeu não. Então, minha irmã lhe disse que era este niño que quando nasceu, lo havia dicho que era para enterrá-lo. E o médico se quedou muito surpreendido. Isto é o fruto da caridade ensinada na escola, onde aprendeu minha irmã. Amar ao próximo como a nós outros mesmos, respeitar e conservar o dom da vida com que Deus nos ha favorecido em nós outros e no próximo, e que só Ele
tiene el derecho de pasar del tiempo a la eternidad. Y con este ejemplo termino. Amén.